Este es un mapa en vivo de los ciberataques que se producen por todo el planeta en cada segundo. Y la imagen no está acelerada. Esos ataques que estáis observando se suceden a ese mismo ritmo. Y es que el combate en la red se libra cada día, y en él participan desde agencias de ciberseguridad hasta unidades cibernéticas militares, pasando por pequeñas pero avanzadas empresas informáticas y desembocando en el usuario final, el ciudadano, el funcionario o el trabajador que con su cuidado o con su negligencia abre las puertas a las infecciones de malware. Pero ¿quién y cómo organiza este tipo de ciberataques? ¿Cómo se benefician quienes los organizan? Y sobre todo, en este caso, ¿cómo se defiende un país, el nuestro, España, de este tipo de acciones? Y por eso mismo es el momento de que viajemos a mayo de 2017 a la sede de la empresa Telefónica. Atentos. Son las primeras horas de la mañana del viernes. En Estados Unidos la gente aún duerme y en Europa los informáticos están ansiosos de que llegue el fin de semana. Con la plantilla a medio gas, momento esperado por los ciberatacantes, de repente a un trabajador de Telefónica le salta un aviso en la pantalla en el que aparece el siguiente mensaje. Ups, tu ordenador ha sido infectado y tus documentos están encriptados. Debes abonar $300 antes de 3 días. Si no lo haces, la cifra se duplicará y si el séptimo día no has pagado, no podrás recuperar tus datos. El trabajador dio un rápido aviso a su jefe, pero de repente, por toda la planta empezaron a aparecer ordenadores con el pantallazo del ataque. De repente, en todo el planeta saltó la alarma. La empresa española era la primera en el mundo en hacerse eco abiertamente del ciberataque que estaba sufriendo, pero os aseguro que no sería la única. Y es que hay que reconocerlo, en la compañía española le echaron valor, pues al anunciar el ataque se exponían a pérdidas masivas y a que sus competidores se aprovecharan de los 383 millones de clientes que tienen en todo el mundo, así como de sus importantes filiales, como 2 en Alemania, Reino Unido, Brasil y la propia España. Es más, os aseguro que es probable que existieran otras empresas que recibieron el ciberataque primero y que para evitar este tipo de daño reputacional evitaron informar del mismo. Pero bueno, ese es otro tema. Sigamos. Resulta que un grupo de hackers llamados Shadow Brokers tenía algún topo o algún tipo de contacto dentro de una de las agencias de ciberinteligencia de Estados Unidos. Y de la misma habían robado una ciberarma. Pero ¿quién leches era Shadow Brokers y qué arma estaban disparando? Y vamos con lo primero de todo. Estamos refiriéndonos al ciberataque de WannaCry. Y WannaCry no era un solo arma, era un arsenal entera. Es decir, es el equivalente a si a un país le robaras la fábrica de hacer misiles, los misiles, el sistema de guía de los satélites, o mejor dicho, la contraseña para el acceso de guía de los satélites, e incluso obtuvieras fotografías aéreas para realizar ataques sobre objetivos precisos. Es decir, se había robado toda la cadena de una ciberarma. Igual que en una ofensiva terrestre, el primer escalón de la fuerza se encarga de abrir la brecha y el segundo escalón es el encargado de penetrar a través de la misma y entrar en la fase de explotación, en materia cibernética el sofisticado Eternal Blue es un exploit, que aprovecha básicamente una vulnerabilidad secreta en el sistema de compartir archivos SMBV1, básicamente un viejo protocolo, ya superado, que se usaba para compartir archivos en la red local. Una vez Eternal Blue establecía la cabeza de playa dentro del sistema del ordenador enemigo, entonces entraba el segundo escalón de la fuerza, Double Pulsar, que penetraba por la brecha y se hacía con el control de buena parte del equipo. Pero lo interesante a todo esto es la reacción que se produce en distintos tipos de organismos dedicados a la ciberseguridad o a la ciberdefensa, dedicadas a la defensa en un sentido civil y en un sentido militar. Obviamente me estoy refiriendo a organismos como el Instituto Nacional de Ciberseguridad, como el Mando de Ciberdefensa o como el Centro Criptológico Nacional. Y así de hecho nos explicó aquellos días Jorge Chinea, que se enfrentó directamente a WannaCry desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Atentos. Aparecía un mensaje, típicamente que suelen tener los ransomware, en el cual, por un lado, se indicaba qué es lo que le estaba ocurriendo al dispositivo, por otro lado, también le indicaba cuáles eran los pasos que debía de seguir para poder descifrar la información. Y luego además aparecían dos contadores, un contador en el que le indicaban el tiempo que le quedaba para poder realizar el pago antes de que se incrementara el precio, porque al principio aparecía un precio y luego si pasaba ese tiempo aparecía otro, que era el doble. Estamos hablando de que inicio eran $300 y luego creo recordar que eran $600. Y luego había otro contador, que era el contador más crítico, en el cual en el momento que pasase ese tiempo todos los archivos iban a ser eliminados. Este mensaje aparecía en español y en otros 25 idiomas. Es decir, era un ransomware que estaba muy bien diseñado en ese sentido para hacer comprender a las entidades que fueran afectadas qué es lo que tenían que hacer. Por eso lo tradujeron a tantos idiomas y afectó a más de 150 países, por lo tanto estaba pensado justamente para una distribución global. Herramientas de fuentes abiertas y herramientas propias con las que contaba INCIBE para la contención, mitigación y sobre todo también la alerta temprana sobre lo que estaba ocurriendo en aquel momento durante aquellos días en España con WannaCry. Por un lado contaba con un equipo técnico, un personal humano que estuvo trabajando para la coordinación, sobre todo de las diferentes entidades afectadas y el reporte de información pues, a diferentes stakeholders que había dentro de España, ¿no? En los diferentes niveles que había en aquel momento. Y luego, por otro lado, también se estaba realizando una labor pues, de publicación de avisos de seguridad, llamando un poco a la acción para la actualización de aquellos sistemas Windows que no hubieran sido parcheados, porque esa vulnerabilidad era la que estaba explotando los diferentes sistemas para distribuirse. Entonces, si bien ya era una vulnerabilidad que ya era conocida y parcheada unos cuantos meses atrás, el recordatorio de la importancia que tiene justamente el parcheo específico en los sistemas Windows que se estaban viendo afectados en aquel momento. Principalmente había diferentes vías. La primera de ellas era cuando el propio afectado contactaba con nosotros y nos decía qué es lo que le había pasado, donde nosotros le dábamos las diferentes pautas que se estaban dando en aquel momento. Y luego también, por otro lado, pues a través de fuentes abiertas y no abiertas, también pues éramos conocedores de algunas organizaciones que sí que se habían visto afectadas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque recordemos que este ransomware afectó a 150 países, pero donde más afectación tuvo fue justamente la zona de Rusia, Ucrania, Taiwán, y luego ya pues fue, digamos que desplazándose un poco con el sol, por así decirlo, según se iba despertando la gente en la zona de Europa. Bueno, este ransomware en particular utiliza algoritmos de RSA y AES que son muy robustos y salvo que tengas la clave para poder desencriptarlos, no se pueden romper por fuerza bruta. Había algunas casuísticas muy concretas en las cuales permitían que el ransomware no se pudiera desplegar en aquel momento si no se reiniciaba el sistema, pero lo que es la propia rotura del cifrado no era posible. Los primeros indicios que hubo de WannaCry fue el 12 de mayo a las 7 horas UTC, con los países principalmente de Asia. Luego, por Europa empezó a distribuirse entre las 10 y las 12 UTC, es decir, entre las 12 y las 2 de aquel momento. Entonces, en esos usos horarios, lo que claramente buscaba el grupo de ciberdelincuentes que estaba por detrás es justamente la notoriedad. Un viernes, probablemente, si esto hubiera ocurrido un sábado, no hubiera tenido tanto impacto porque la mayoría de los sistemas estarían apagados o estarían solamente los sistemas básicos encendidos. Sin embargo, en esos horarios de oficina era cuando todo el mundo estaba trabajando y por tanto eso permitió que hubiera una distribución del malware. Si hubiera sido un sábado, probablemente el impacto hubiera sido menor. Las estimaciones hablan de cerca de 200.000, más de 150.000 dispositivos, pero eso es un número muy difícil de determinar. Al final son estimaciones, no se puede llegar a concretar exactamente cuántas empresas y cuál es el número de dispositivos, al final son estimaciones.
Lo gracioso del asunto es que nunca nadie pagó y pudo desencriptar sus datos. No parecía haber ánimo de lucro tras el ataque, aunque sí había un ánimo punitivo. En Reino Unido, de hecho, se produjo un colapso parcial de los servicios sanitarios. En España, Telefónica, Gas Natural y la propia sanidad pública resultaron afectados. En Nueva Zelanda, un cibervirus, primo hermano de WannaCry, conocido como Petya, provocó el fallo en numerosos equipos del gigante del transporte naval Maersk, provocando pérdidas multimillonarias. Pero ¿cómo era posible que alguien le hubiera robado una ciberarma a las mismísimas agencias de inteligencia de Estados Unidos? ¿Y quién estaba detrás de esos ataques? Pues el responsable del ataque es lo que nos conduce, antes de nada, a un lugar no muy lejano. Concretamente nos transporta a Madrid en junio de 2022, al año de la gran cumbre de la Organización Atlántica, la primera desde que la guerra de Ucrania sacudiera a Occidente. Y es que allí los ministros de Exteriores de toda la OTAN firmaron dos documentos fundamentales. El primero creaba un humilde y curioso fondo conocido como AIF. Y decimos humilde porque en realidad el fondo estaba dotado con apenas 1.000 millones, que en realidad no es una gran cifra para este tipo de iniciativas económicas. Y decimos curioso porque tiene la peculiaridad de ser un fondo multisoberano, de varias soberanías compartidas, cosa también harto rara. Aunque bueno, en realidad supongo que lo importante era a dónde iban esos 1.000 millones. ¿Y a dónde iban entonces? El chorro de financiación iba dirigido al Acelerador de Innovación de Defensa del Atlántico Norte, un programa usualmente conocido por su acrónimo DIANA. Pero, ¿qué es y en qué consiste exactamente DIANA? Pues dejemos que nos lo explique Miguel Ángel Cañada, responsable de Relaciones, Nodos y NCCCES de INCIBE. El programa DIANA es la iniciativa que la OTAN ha puesto en marcha para desarrollar soluciones de uso dual, es decir, que tengan aplicación de uso militar, pero también de uso civil. ¿Por qué está haciendo esto la OTAN? Evidentemente, en el contexto actual, la guerra híbrida, la guerra cibernética, es una constante. No es una guerra, no necesitamos tener un tanque en la frontera del país para saber que vamos a entrar o que hemos entrado en guerra. En el ámbito cibernético, la guerra es permanente. El programa DIANA tiene un equipo que está trabajando desde hace unos meses. La idea es atraer aceleradoras que puedan o que permitan acelerar precisamente esos proyectos, y también tiene una red de casi 200 centros de testeo en los países de la alianza. Esa estructura, esa base, lo que está permitiendo es lanzar convocatorias para que las propuestas, las ideas de tecnologías de frontera que tengan ese uso dual, ¿no? Esos usos para el ámbito civil y para el ámbito militar se materialicen en propuestas concretas que pasen por el programa de aceleración y que posteriormente sus soluciones, sus propuestas sean testadas en esos centros de testeo. Dentro de esta estructura se integra INCIBE como una aceleradora, en este caso la aceleradora española para el ámbito de ciberseguridad, y también contamos con una extensa red de centros de testeo en España, en torno a 14, pero igualmente, al ser un proyecto de en el ámbito de la Alianza Atlántica, nosotros contamos con toda esa red también para que las soluciones, los productos, los servicios, esas soluciones basadas en tecnología de frontera puedan ser testeadas en todo eso, ¿no? Nosotros estamos colaborando evidentemente de la mano del Ministerio de Defensa, al ser una iniciativa de OTAN, y también colaboramos con el resto de actores de ese ecosistema. Hay un programa de evaluación. Cada vez que una iniciativa se presenta, se lanza una convocatoria. Recientemente se lanzó la convocatoria de este año. Se han presentado más de 6.000 solicitudes, que es un número bastante elevado. Hay un comité de evaluación que evalúa cuáles son las entidades que pasan, digamos, a la fase de aceleración. Esa fase de aceleración tiene a su vez, una primera y una segunda fase, y es en esas fases donde se le da el presupuesto para que puedan precisamente acelerar, desarrollar esa idea, y posteriormente también se les proporciona financiación para que prueben esas soluciones en los diferentes centros de testeo. DIANA nace antes de la guerra de Ucrania, pero sí que es cierto que la situación, la invasión por parte de Rusia de Ucrania, lo que sí ha hecho es elevar el nivel de conciencia, al menos a nivel global, pero sobre todo en Europa, por ser una guerra que está en la frontera europea, ¿no? Pero DIANA es una iniciativa que nació antes y que nace de esa necesidad de capturar
capacidades y conocimiento en el sector privado, ¿no? Por lo tanto, no es que Ucrania suponga el punto de partida para poner en marcha Diana, pero de alguna manera también está visibilizando la necesidad de invertir más en el ámbito de las tecnologías de uso dual, ¿no? De uso militar y de defensa. De hecho, recientemente se publicaba un informe, Ursula von der Leyen presentó un informe de Mario Draghi en el que se hablaba, uno de los 3 ejes de ese diagnóstico era que Europa para mejorar su competitividad, tenía que incrementar notablemente su inversión en I+D+I en tecnologías de frontera, ¿no? Había un dato que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? La inversión en I+D+I en tecnología entre Estados Unidos y Europa, ese gap es de 270.000 millones solamente en 2021. Es decir, estamos muy por detrás de lo que tendríamos que invertir para no perder competitividad en general. En este ámbito de uso dual, por supuesto que también. Supongo que podríamos preguntarnos por qué la OTAN ha optado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad teniendo en cuenta que no es una institución militar. ¿Por qué no se ha recurrido, por tanto, a una institución del Ministerio de Defensa o incluso de las mismísimas Fuerzas Armadas? Bueno, supongo que tiene que ver con el hecho de que el campo de la ciberseguridad en realidad es ajeno y está bastante separado de lo que viene siendo la industria militar y de defensa clásica. Y de esta manera la OTAN quiere aprovechar todas las capacidades civiles, que en realidad suelen ser de doble uso, tienen una finalidad que también puede ser militar, reduciendo de paso la típica burocracia de los programas de armamento militares que, como imaginaréis, aumentan los costes y alargan todos los procesos. De esta manera se intenta aprovechar ese vibrante ecosistema civil canalizado a través de agencias más bien de corte civil. De ahí entiendo yo la elección de una institución como INCIBE, que por otra parte, dada su naturaleza dedicada a promocionar justamente todo ese sector de la industria cibernética española, constituye una opción más que adecuada para esta tarea. Y es que justamente esa es la idea, evitar los dilatados burocráticos procesos de la industria de defensa tradicional, contribuyendo a financiar pequeñas empresas con soluciones innovadoras y a ser posibles ya implementadas en el mercado. La idea es que anualmente se lanzarán una serie de retos y concursos en varios campos. Por ejemplo, este año cada país competirá por uno de los 3 retos, que son protección de infraestructuras energéticas, intercambio seguro de información y detección y vigilancia de riesgos. ¿Qué es INCIBE Lab? INCIBE Lab es un test center, centro demostrador y laboratorio de ensayos de ciberseguridad de nuevas tecnologías de INCIBE, con proyectos de evaluación. Para ejecutar estos retos, los Estados miembros han puesto a disposición del programa más de 100 centros de pruebas, de los que España es el 4º mayor contribuyente con 14, incluyendo el Centro de Experiencias Hidrodinámicas, para poner a prueba la resistencia de sistemas hidrológicos ante ciberataques, o el Centro de Comunicaciones Cuánticas de la Universidad Politécnica de Madrid, o el Centro de Experimentación del CLAEX, perteneciente al Ejército del Aire. A partir de esta red de centros, capaces de evaluar y aprobar distintos productos y servicios militares, se utilizarían una serie de instituciones clave para canalizar el flujo de empresas con talento. Y ahí es donde entraría en el norte de España el INCIBE, que tiene su cuartel general en León y que por su larga trayectoria de íntima relación con el ecosistema de pymes de ciberseguridad españolas, es la institución más idónea para liderar este esfuerzo. Un esfuerzo que no es baladí, que contribuye a mejorar las bases de la ciberdefensa y que ha permitido de hecho aprender mucho de ese escenario del que provienen tantos ciberataques, y es el este de Ucrania controlado por Rusia y la mismísima Rusia, porque eran los rusos quienes se cree que estaban detrás de aquel enorme ciberataque. Y es que el asunto no acaba aquí. La industria cibernética española, de la mano de INCIBE, también está volcándose en el ámbito de la ciberdefensa. Pero, ¿cuál es el potencial de España en este ámbito? ¿Estamos en la misma situación de los países de nuestro entorno más o menos? ¿Estamos por debajo de lo que cabría esperar? ¿O estamos por encima de lo que cabría esperar de la 5ª mayor potencia europea? Bueno, el sector cibernético español se caracteriza por un ecosistema de pymes y de muy escasas grandes empresas. De estas últimas apenas podemos destacar a Telefónica, Microsoft, IBM o Indra. Según Mordor Intelligence, hay más de 180.000 profesionales de la ciberseguridad en España. Y la demanda de trabajadores no para de crecer y sigue insatisfecha, de ahí que la presencia de puestos de trabajo y de buenos salarios es constante en este sector. Además, estamos hablando de un sector que mueve 2.300 millones de dólares y se espera que supere los 3.000 millones anuales al final de la década.
No está nada mal para ser un país del tamaño de España. Ahora bien, todos estos datos descontextualizados pues más bien nos dicen poco. ¿Cómo se compara esto realmente con los países de nuestro entorno? Bueno, si analizamos la cobertura del 5G en España, solo Francia se nos ha adelantado, así que parece que vamos en el buen camino. Pero es que además, según el prestigioso DESI, o Índice de Economía y Sociedad Digital de la Unión Europea, España se situaba en el 9º puesto, muy por delante del país más comparable a España, que es Italia, y que estaba en el puesto número 20. Oye, y por curiosidad, ¿qué sectores reciben el grueso de los ciberataques en el caso de España? Bueno, pues aproximadamente el 32% lo reciben las empresas tecnológicas y el sector servicios. Y ya a mucha distancia, con un 17% lo reciben las instituciones financieras, principalmente de tipo bancario. Y en conclusión, ¿qué podríamos afirmar? Pues que efectivamente España golpea por encima de su peso habitual en materia cibernética. Estamos mejor de lo que cabría esperar para un país de nuestro tamaño si nos comparamos con ese conjunto de países que puedan ser Italia, Portugal, Francia, Reino Unido, Polonia, etc. Por eso es tan importante liberar todo el potencial de nuestra industria ciber para ponerlo al servicio de la ciberdefensa y de la ciberseguridad, que en realidad no son más que un continuo de una misma cosa, y que a la postre están íntimamente conectadas. En el fondo además se trata de una inversión de doble uso, por tanto, con una probabilidad doble de proveer beneficios a nuestro país y a nuestras empresas, tanto a través del mercado civil como a través del mercado militar. Oye, pero y además del plan Diana, de las industrias que ya forman parte de ciberdefensa, de aquellas industrias que forman parte del mercado civil, ¿hay algún otro plan en marcha que debemos destacar? Pues sí lo hay. Me estoy refiriendo a la compra pública innovadora, o CPI. A través de este proyecto se financian distintas iniciativas de I+D en materia de ciberseguridad, centrándose en tecnologías emergentes y disruptivas. Pero bueno, esto mejor que nos lo explique yo. Esto se lo dejamos a Miguel Ángel Cañada, que es quien gestiona esto. La compra pública innovadora es una herramienta más que puso en marcha INCIBE hace unos años para intentar conectar el ámbito de la investigación con el ámbito de las aplicaciones reales, es decir, reducir ese gap que tenemos entre I+D+I y comercialización de ese I+D+I. Necesitamos empujar toda la investigación que estamos haciendo en el ámbito de ciberseguridad para crear soluciones, para crear servicios, para crear productos que puedan dar respuesta a problemas, a desafíos que no tenemos resueltos. Ese es el programa de CPI. Lo que hemos hecho es identificar retos o problemas que no tienen una solución en el mercado, y mediante la puesta en común de empresas, universidades, centros de investigación, startups, formando esos equipos multidisciplinares, buscar soluciones que permitan dar respuesta a esos retos. Por eso es tan importante, ¿no? No solamente estamos incrementando la inversión en I+D+I en ciberseguridad, en este caso en España, sino que además estamos acercando dos mundos que necesitan estar más cerca, ¿no? El ámbito de la investigación y el ámbito de mercado. De ahí la importancia. En este programa INCIBE está invirtiendo 240 millones, 224 millones de euros aproximadamente. Y la idea es seguramente seguir avanzando, porque estamos viendo cómo esta iniciativa está aportando, en una fase todavía preliminar, pero está aportando soluciones que realmente nos pueden ayudar, pueden contribuir decisivamente a mejorar nuestras capacidades. También en el ámbito de uso dual, es decir, también en soluciones que permitan abordar problemáticas en el ámbito de defensa y en el ámbito civil al mismo tiempo. Por lo tanto, la principal finalidad es empujar la investigación, apoyarnos en la investigación para desarrollar capacidades que nos permitan defendernos mejor en el ciberespacio. Y esa defensa en el ciberespacio ya no diferencia entre lo que es la parte militar y la parte civil. Las organizaciones criminales que actúan en el ámbito del ciberdelito lo hacen también subcontratadas o potenciadas por algunos estados para hacer ataques a la seguridad nacional. Por lo tanto, si nosotros estamos desarrollando capacidades, si con este programa de compra pública innovadora estamos dando respuesta a soluciones que permitan generar más capacidades, vamos a contribuir también a la generación de soluciones de uso dual. Y tenemos proyectos dentro de CPI, de este programa de CPI, que específicamente van dirigidos a eso, a encontrar soluciones de uso dual, ¿no? ¿Y vosotros
¿Qué opináis? ¿España realmente golpea por encima de sus posibilidades habituales para lo que es nuestra media? ¿O estoy quizás exagerando o hay algún dato que me esté perdiendo? Podéis dejar vuestros comentarios, vuestras críticas, a ser posible constructivas, abajo en la caja de los comentarios. Y tened en cuenta que este es uno de esos primeros vídeos para ir abriendo boca y conociendo un poquito las necesidades de ciberdefensa y ciberseguridad en un país como el nuestro. Así que eso ha sido todo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.